Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy nuevamente aquí con un tema diferente que les puede llegar a servir, les puede llegar a gustar. A mí es un tema que me aqueja en muchas ocasiones, que tiene que ver con el soltar y el aceptar una serie de situaciones, de personas, de problemas, de objetos, etcétera, 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 que nos cuesta dejar ir y que muchas veces nos producen, nos complican emocionalmente porque nos producen un ruido interno, una rumiación mental que tiene que ver con ese diálogo interior que tenemos, donde a veces están los críticos y a veces tenemos culpas, tenemos miedos, tenemos vergüenza, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, leyendo un poco sobre este tema, yo creo que una de las cosas que vi que me gustó mucho para traerles a ustedes fue darles tres pasos, por ejemplo, que son tres pasos, por supuesto, desde el punto de vista cognitivo, que les pueden ayudar a llegar a soltar, a dejar ir cosas que los están complicando emocionalmente y mentalmente. El primer paso es el entender, el segundo es el aceptar y el último es soltar. Entender, ¿a qué nos referimos cuando decimos entender? Bueno, hay algunas preguntas disparadoras que podemos hacer que les voy a hacer para que ustedes puedan auto observarse y poder, frente a la situación que tengan, el problema que tengan, poder dilucidar a ver por dónde va la cosa. En primer lugar, ver cómo nos afecta. Si esto nos tiene todo el tiempo, a veces esta rumiación mental es permanente, durante todo el día o gran parte del día, o por mucho tiempo, y esto nos empieza a producir realmente un estado de ansiedad, un estado de frustración, de impotencia muy grande. Por otro lado, es importante saber eh, qué origen tiene, que eso a veces no es tan fácil de dilucidar por qué o dónde se genera la situación. Porque en realidad, visto esto desde el coaching, quiero decirles lo siguiente. Frente a un determinado hecho, cualquiera que sea, nosotros vamos a interpretar ese hecho de acuerdo a nuestros mapas mentales, nuestros mandatos, nuestras creencias. Entonces, el modo de ver o entender este problema, no sé si es tan objetivo, es bastante subjetivo. Vamos a poner un ejemplo que me pasó a mí personalmente. Yo estuve casada durante mucho tiempo y finalmente eso no funcionó y bueno, decidimos con el papá de mi hija en ese momento una separación. Yo había entrado en un estado de rumiación mental, digamos, porque pensaba de que yo había fracasado, de que había ido yo con toda la ilusión de que eso funcionara, de que eso era para toda la vida, porque eso no se discutía en lo más absoluto, que yo había fracasado mi proyecto de familia. Y bueno, verdaderamente este tema no lo podía dejar ir. Dio la casualidad que en ese momento yo había empezado a estudiar coaching ontológico, y vimos este tema de las interpretaciones y las creencias. Entonces me di cuenta que de fondo estaba actuando en mí una creencia, un mandato muy poderoso que decía: el matrimonio es para toda la vida. Yo creo que ya lo he comentado en otros videos. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿el matrimonio es para toda la vida o eso es una construcción social? ¿Es algo que dice la iglesia o que dicen las religiones? ¿Es algo que se construye o una creencia que se construye familiarmente? Entonces, ¿qué pasa? Al poder entender, que es el primer punto que yo les digo, y ver cuál es el origen que tiene, dónde se generaba esta rumiación mental, me di cuenta que se originaba en una creencia mía. Entonces, a salir del piloto automático y cuestionarme, ¿es para toda la vida el matrimonio? No, no es para toda la vida. Dura un tiempo, dura lo que dura. Si uno no establece acuerdos en la pareja, por ahí uno va creciendo hacia un lugar y el otro va creciendo hacia el otro. Y bueno, no se da la situación esta de que
de que haya, digamos, un proyecto en común, empiezan a caerse estos proyectos, empieza a faltar el afecto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como primer paso, entender de dónde viene la cosa. Es decir, frente a esta situación, a este hecho, que puede ser otro, una persona tóxica que me hace mal. Los otros días hablaba con una clienta de coaching y me decía que no sabía qué hacer ya con su mamá, porque era sumamente absorbente, era una persona grande y estaba permanentemente tratando de hablar todos los días con ella, con mensajes, etcétera, ¿no? Entonces yo trataba dentro de la sesión de hacerla, de llevarla hacia la creencia, porque yo le preguntaba a ella, a ver, ¿por qué? ¿Qué necesidad tenés de estar hablando todos los días con ella o de sentir a esto que ella quiere? Y bueno, no sé, me dice, ¿por qué está sola? Entonces, bueno, pero seguramente que detrás de eso hay una creencia, es decir, la persona que está sola hay que asistirla, hay que acompañarla, pero ¿de qué manera? ¿Permanentemente? ¿Siempre? ¿O tenemos que tener nuestro tiempo disponible y tiempo para acompañar a esta persona? Se dan cuenta que es muy importante en este sentido empezar a entender de dónde viene, cuál es el origen. Lo más probable es que ahí, fíjense bien, hay un mandato o una creencia que nos lleva a actuar, digamos, frente a situaciones que quisiéramos soltar, que nos tienen cansada, que ya mentalmente nos han agotado. El segundo paso, que es aceptar. Bien, aceptar, ¿qué quiere decir? Aceptar incondicionalmente lo que pasó. A veces podemos estar de acuerdo, a veces podemos no estar de acuerdo. Pero sí hay algo que es importante, y es que frente a una determinada situación o un problema, un conflicto, una persona, tenemos que preguntarnos qué está bajo nuestro control. Es decir, qué capacidad tenemos nosotros para influir en eso que está pasando. Eh, a ver, un ejemplo. Bueno, un ejemplo personal, yo tengo mi hija que está en el exterior, y bueno, muchas veces no sabe qué hacer, si irse, si quedarse, si, digamos, si irse, si volver, si quedarse, etcétera. Y a veces esto a mí me preocupa porque la veo como confundida, la veo como que no sabe bien qué hacer, me gustaría ayudarla, pero sé que no puedo. Y entonces cuando entro en esta rumiación mental de decir, bueno, pero qué preocupación tengo, empiezo a sufrir porque no sé qué es lo que le pasa. Ahora me pregunto, ¿yo puedo influir de alguna manera en su decisión? ¿Qué capacidad tengo yo de intervenir en esto? Y acá aparece de vuelta el tema del coaching, que me parece algo muy interesante. Cuando yo estudié el tema de los círculos de influencia y de preocupación de Stephen Covey, que él los da en su libro que se llama los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Y hablamos de los círculos de preocupación e influencia, donde los círculos de preocupación están todas aquellas situaciones que nos preocupan, pero sobre las que tenemos cero influencia. No podemos hacer absolutamente nada. Algunas de ellas son el clima. Por ejemplo, acá tenemos un caso, por ejemplo, el COVID, el tan famoso COVID. A ver, ¿qué capacidad de cambiar la situación teníamos? Estábamos permanentemente pensando a ver qué nos iba a pasar, si nos íbamos a contagiar, si íbamos a ir, cómo podíamos manejar la situación, cómo podíamos controlar la situación. Y bueno, en realidad no podemos controlar nada, porque eso está fuera de nuestro alcance. Entonces, hay que soltarlo, aceptar que la situación es así, que yo no tengo ningún control sobre eso, que no tiene que ver con resignación, ¿eh? Es dar valor a esto que está sucediendo y bueno, aceptar que no tengo control, que no puedo influir. Diferente es el caso de lo que se encuentra, las situaciones que se encuentran dentro del círculo de influencia. Porque aquí, por ejemplo, el caso planteado anteriormente, que yo les decía del tema de mi separación, bueno, yo ahí tenía, de alguna manera, alguna cierta, y podía llegar a tener alguna cierta influencia sobre la situación que estaba sucediendo, pero una parte, a lo mejor un 50, un 70, un 50, un 30%, ¿bien?
Pero yo sobre la otra persona, lo que decidía la otra persona, lo que le pasaba a la otra persona, lo que sentía la otra persona, no tenía cero influencia. Entonces, esto es importante, ¿no? En la aceptación tiene que ver mucho a ver qué es lo que yo puedo hacer para que esto cambie. Porque si no, estoy pensando, incluso a veces estoy como haciendo, digamos, esa queja permanente, ese desgaste de hacer como catarsis con las otras personas o conmigo misma, y mira lo que me pasó, y por qué sucedió así, por qué se fue, por qué me engañó, por qué se produjo este conflicto, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no tenemos control, hay que soltarlo. Directamente hay que soltarlo porque no podemos hacer nada sobre esto. Y finalmente, después de esto, digamos, después de hacernos esta pregunta de qué nivel de protagonismo y nivel de solución tenemos con esto, si es efectivamente el problema nuestro o no, tenemos que soltar. Soltar para pasar de estar en una situación de drama inconclusa sobre algo sobre lo que no hemos influido a solucionar el problema, si es que hay un problema, ¿no es cierto? Es decir, soltar nos lleva a nosotros a tener un compromiso personal de vivir en tranquilidad y en paz, de de ayudarnos a nosotros mismos, de salir de ese ruido mental y ese bullicio mental, ese diálogo interno tóxico que no nos hace bien y que en definitiva no nos lleva a vivir una vida plena y feliz. Y empezar a hacer cosas, otras cosas, pensar otras cosas que sustituyan aquel sufrimiento, dolor que tenemos. Tenemos que ser muy conscientes de que mientras nosotros no soltemos aquello que nos está haciendo mal y que no podemos resolver, no vamos a tener paz, tranquilidad y plenitud. Yo les puedo asegurar que cuando nosotros soltamos, nos sentimos mucho más livianos. Sentimos como que se nos ha salido un peso, una mochila, y se nos para la cabeza, que la cabeza fundamentalmente todo está en nuestra cabeza y también tiene que ver mucho con nuestro ego, ¿no? Al ego le cuesta soltar. Es decir, esta parte de la personalidad que se ha formado para la supervivencia, por miedo, qué sé yo, al rechazo, a que nos abandonen, por ejemplo, el caso de las relaciones tóxicas, que nos abandones o de quedarnos solos, entonces seguimos sosteniendo situaciones que no nos hacen bien. Bueno, espero que esto es breve y corto, por supuesto que habría muchísimo más para conversar, pero esto es un video corto. A ver, espero que les guste, espero que les sirva, y bueno, como siempre les pido que si les ha gustado, por favor me pongan un me gusta en la parte inferior izquierda cuando yo subo el video al canal de YouTube. Y bueno, aquellos que no se han suscrito, de pocos vamos siendo más suscriptores. Los invito a que se suscriban y van a recibir la novedad de cuando yo subo algún video. Y bueno, les agradezco sobre todo la presencia de ustedes, la escucha. Muchas veces me han dicho que les soy clara cuando digo las cosas, trato realmente de tener un orden porque me sirve a mí y bueno, creo que les sirve a ustedes también un orden y una claridad. Así que les agradezco muchísimo y bueno, acuérdense de poner el me gusta, de suscribirse porque de esta manera YouTube mueve mucho más el video y puede llegar a más personas a las que les puede llegar a ser útil. Bueno, les agradezco entonces su presencia, les mando un beso y nos vemos la próxima.